Buenas tardes, Panamá. Les saluda el ingeniero Javier Figueroa con otro programa más de Constru Radio Panamá. Le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Este es el espacio adecuado para usted que es amante de la construcción, innovación y arquitectura. Estamos en vivo por los 94.5 FM de Radio Panamá para Ciudad de Panamá, los 104.3 FM para provincias centrales y los 94.7 FM para Colón. Hoy, como cada sábado, los acompaña mi persona, el ingeniero Javier Figueroa Barbero. Hoy exploraremos en el mundo de la construcción desde uno de los ángulos. Hoy hablaremos sobre el tema para hacer docencia y el mismo es la ventilación adecuada en las instalaciones de gases licuados de petróleo o GLP. Para responder estas y otras preguntas tenemos al experto invitado, ingeniero electromecánico. Es un gusto tener al señor Guillermo Enrique Lazo Sánchez, especialista en este tema, con cual estaremos conversando de estos y otros temas relacionados. Así que, Guillermo, bienvenido a Constru Radio Panamá. Es un placer tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y complacer a la audiencia sobre el tema en particular. Para mí también es gusto tenerte aquí en cabina y compartir sobre la ventilación adecuada en las instalaciones de gases licuados de petróleo y su impacto en la seguridad humana de los residentes y o visitantes de las instalaciones. Así que sin más, ingeniero Lazo, manos a la obra. Bueno, para iniciar y entrar un poquito en calor, Guillermo, ¿podrías darnos una explicación de la importancia de la ventilación en las instalaciones de gases, instalación con gases? Con mucho gusto, Javier. Mira, para la audiencia es periódicamente normal escuchar de algunas explosiones, de algunos incendios relacionados con instalaciones de gas. A lo largo de los últimos años, periódicamente ocurren diferentes incidentes que en algunos han ocasionado hasta la muerte de algunos de los residentes y en otras ocasiones lesiones muy graves, lesiones que le marcan el futuro para siempre, con lesiones en el cuerpo, en la cara, pérdida de miembros. En fin, es un tema recurrente y normalmente en el momento que ocurren los incidentes la gente se extraña, la gente llama la atención, pero al pasar de la semana, de los días, ya nadie se acuerda de los incidentes. Correcto. El tema en particular de la ventilación permanente, quisiera hacer énfasis, permanente en áreas de cocina y lavandería de las residencias, y igualmente en los locales comerciales que tienen restaurantes. ¿Por qué insisto en lo permanente? Porque la ventilación permanente nos va a garantizar que la concentración de un gas combustible, en este caso el GLP, presente en una instalación, pueda ocasionar el incendio o una explosión. Javier, para que haya un incendio o una explosión en cualquier lugar, correcto, se necesitan tres elementos. Ajá. Primero que todo tenemos lo que se llama triángulo del fuego. Tenemos un combustible, que en este caso sería el gas. Debe haber también oxígeno y una fuente de ignición, llámese calor. Hay una proporción química de concentraciones de cada uno de estos elementos para producir la mezcla ideal que produce un incendio o una explosión. Pero no vamos a entrar en este momento a ver cuál es el porcentaje de uno o el porcentaje del otro, porque a la larga lo que le interesa a los oyentes es las precauciones a tomar para no incurrir en estas posibilidades de que haya un accidente, una explosión en instalaciones de gas. Ok, Guillermo, ¿querías agregar algo más? Sí, mira, he tenido experiencia investigando este tipo de accidentes. Para nadie es un secreto que por allá hace varios años hubo una explosión muy grande, una noche. Recuerdo clarito que fue un 31 de mayo y me recuerdo clarito porque ese es el día que cumple mi hija, Javier. Ajá. Y estaba celebrando el cumpleaños de ella en los altos del Golf.
Correcto. Perdón, Brisas del Golfo. Brisas del Golfo. Y allá se escuchó la explosión como si ocurriese a 2, 3 cuadras. Y la explosión había sido en Costa Sur. Y recuerdo el caso. o sea, tal fue el estruendo que hasta allá lo escuchamos. Y yo recuerdo que eso fue crisis por todos lados, los heridos y demás. Y créanme que no es agradable presenciar un lugar afectado por una explosión debida al gas. Y mucho menos... Recuerdo la magnitud de esa explosión. Enorme. Ahí están las fotografías para el recuerdo, edificios enteros en el piso, añicos. Y fuera de los daños materiales, Javier, el tema de las afectaciones físicas para la familia que vivía en ese apartamento. Correcto. Entonces, créeme, no es grato estar presenciando ese tipo de accidentes. Sí. Bueno, Guillermo, ya entrando un poquito más en materia, en tema del programa, ¿cuál tú consideras que serían los principales riesgos de una ventilación deficiente relacionada con el gas licuado de petróleo? Ok, ya mencioné, me adelanté y mencioné algo, lo que llamamos el triángulo del fuego. Ajá. Que debe haber un porcentaje de combustible, en este caso el gas, debe haber oxígeno y la fuente de ignición, ya sea calor. Mira, cuando hablamos fuente de ignición, muchas personas podrán imaginarse una llama, ya sea con una vela, sea con un encendedor, sea con lo que quieras, pero no necesariamente. Sí. Esta fuente de calor puede ser el interruptor de la luz. Cuando tú entras a la cocina, entras a tu apartamento, porque estuviste todo el día afuera, y lo primero que haces al llegar en la noche es encender el interruptor que está en la entrada. Si no es en la entrada, en la cocina. Entonces, esa chispa que se produce, son en microsegundos, minúscula también, que se produce, ese pequeño arco, si ocurre en un lugar que está con una alta concentración del combustible, en este caso del gas, explota. Y las personas que están cercanas a donde está esta acumulación de gas y la chispa, créeme que salen muy afectados. Yo recuerdo hace varios años atrás que hubo en la avenida Balboa un edificio que estaban probando la instalación de un calentador de gas y estaba la administradora y estaban representantes de varios sectores y encendieron un interruptor y tengo entendido que el instalador incluso salió afectado. Incluso tengo entendido que partes de la residencia volaron por las ventanas hacia el área de la avenida Balboa porque el edificio colindaba. O sea que las explosiones producto de la acumulación de gas son sumamente peligrosas, dañinas, y los daños que ocasionan son incalculables. Mira, cuando hay una acumulación de gas licuado, lo más seguro, y existe de por sí un riesgo seguro de que pueda haber una explosión o un incendio. Cuando tenemos esta acumulación de gases en un recinto contenido, es tan sencillo como lo siguiente, Javier. Tenemos una cocina. Sí. Muy común en todas nuestras casas. En todas. Tenemos una cocina y el área de lavandería, que es donde normalmente tenemos las instalaciones de gas. Puede haber una tubería rota, puede haber una pieza que se instaló defectuosa, puede haber una manguera que ya pasó su vida útil. Perforada. Cuando movieron la estufa para limpiar, nuevamente corrieron hacia atrás la estufa, la manguera quedó mordida, machucada, con el tiempo comienza a botar. Entonces, no importa, sí, que es un error muy común. Cuando en nuestro edificio se hace lo que se denomina prueba de hermeticidad y al rato ocurre un accidente, la gente enseguida lo que piensa, óyeme, aquí hubo un problema, la prueba de hermeticidad. Eso no es cierto. Un edificio puede haber tenido una prueba de hermeticidad, pasar satisfactoria, el benemérito cuerpo bombero confirmó la instalación, el distribuidor conectó la tubería de gas, puede haber pasado una semana, 2 días, y hay una explosión. O sea, no necesariamente porque haya una catástrofe, un siniestro con gas, implica que ha fallado la prueba de hermeticidad.
hay muchos factores que pueden influir. Por ejemplo, las mangueras esas que tenemos para conectar, ya sea el calentador de agua, la secadora, el centro de lavado o las estufas, los hornos, cada una de esas mangueras, si cumple con la norma, debe tener una etiqueta diciendo que está cumpliendo con X o Y norma solicitada en la normativa que tenemos en Panamá y debe estar al día. Tras que cumple con esas normativas, tiene un periodo de duración. Entonces, esa manguera hay que cambiarla periódicamente. ¿Qué resulta? Tiene su costo y cuando se llega al edificio, se hace la inspección y uno ve la etiqueta que dice que ya venció, uno lo primero que le dice al usuario, óigame, esa manguera hay que cambiarla. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta 20, 30 dólares. Ah, no, eso no está molestando. Déjalo así. Entonces, puede ser esa manguera, puede ser un conector. Nosotros vamos hoy en día a cualquier ferretería, compramos un codo de galvanizado, compramos un codo de cualquiera de las tuberías que se utilizan en la instalación de gas. Nosotros como usuarios estamos solicitando al vendedor que nos dé una prueba de que esa pieza que va a poner riesgo de mi familia, estamos solicitando que nos den esa certificación que en realidad está cumpliendo con la norma. O que está listado, etiquetado para ese uso. No puede ser que nos dan para plomería, para otro tipo de fluido y no necesariamente para el uso en gases. Mira, los calentadores de agua que hay por todos lados. A ver, tú le ves la marca y tú ves esa marca y lo buscas en internet, no aparecen. Y si aparecen, le buscas qué normativa y tampoco tiene normativa. Ojo, no solamente tiene la culpa el que compra, sino el que lo vende. El distribuidor. El distribuidor. Entonces, allí hay que ponernos serio cada vez que va a entrar uno de esos equipos al país, que se cumpla con una serie de normativas. Guillermo, ¿hay alguna necesidad de poner sensores de gas licuado de petróleo de carácter obligatorio en nuestras instalaciones? Bueno, mira. Saliéndome un poquito de lo que estás conversando. Está relacionado. Sí, está relacionado. Mira, por ejemplo, la idea de la ventilación es disminuir la concentración de gas en un momento determinado. Si nosotros tenemos una fuga de gas, pero tenemos una ventilación adecuada, se disminuye el porcentaje de gas, no importa que esté el oxígeno o la llama, pero se disminuye el porcentaje de gas. Y como hay menos combustible, no hay explosión. Pero sí las personas pueden detectar, ya sea con el olfato o con un detector de gas. Mira, mi caso muy particular. Y me confieso, delante de ti y la audiencia, yo estuve fumando cigarrillos por más de 20 años. Hoy en día, mi sentido del olfato y del gusto lo tengo afectado. Yo no identifico fácilmente los olores, no identifico fácilmente los sabores. Entonces, todo aquel que dice que no, hombre, yo no necesito eso porque yo huelo, eso no siempre ocurre. Y yo soy un ejemplo tal. Mira el caso, no nos vayamos tan lejos. El caso de la pandemia, el COVID. ¿Cuántas personas no quedaron afectadas de manera temporal o permanente con el sentido del gusto, el sentido del olor? Porque estaban afectados por el COVID. Entonces, si esa afectación ha perdurado a lo largo del tiempo, te aseguro que esa persona no va a detectar que hay un escape de gas. Entonces, volviendo a tu pregunta, los detectores de gas son importantes. Hay diversidad de detectores. Hay desde los más comunes que utilizan batería, se conectan a un tomacorriente a cierta altura, esa es otra. Mira, hay temas para varios programas. Voy a tener que invitarte varias veces entonces. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Un cafecito, un vasito de agua suficiente para compartir con los oyentes. Entonces, es más, yo recuerdo que hace unas semanas estuvieron un tema de un anteproyecto de ley relacionado con esto. ¿Podrías ampliarme? ¿Manejas algo de información de ese tema? Bueno, sé que hubo una propuesta en la Asamblea, pero creo que fue muy mal manejado el tema. Sí, yo también creo que hubo algo, un toque de política, el tema se traslapó, algo así. Recordemos que estamos en una situación muy particular donde la ciudadanía en general ha perdido la confianza en las explicaciones que se le da, porque siempre, por experiencia vivida, tratamos de buscar y leer entre líneas qué es lo que está pasando. Entonces, si tú llegas ante un grupo de personas, un grupo de profesionales a plantearle una solución, pero no estás preparado para debatir técnicamente, hacer docencia con ellos, explicarle, óyeme, la normativa que cumple esos detectores tiene que ser esta que está aquí.
tenemos normas, Sí. no aquí en Panamá, pero normas internacionales, que los fabricantes, los proveedores de estos productos deben cumplir para vender en cualquier parte del mundo. Y no hay manera de que en Panamá las aduanas forcen para tratar de cumplir el etiquetado, ya sea de estos equipos o los productos que ingresen a Panamá. ¿Sabes, conoces algo del tema de que de alguna manera forzar a nuestras autoridades de aduana a que exigir la importación de calentadores de agua que cumplan con alguna norma, sistemas de gases, lavanderías, calderas? Mira, es un tema muy interesante. Actualmente hay un reglamento de gas licuado de petróleo en Panamá que data de 2016. Estamos revisando ahora mismo el Comité Consultivo Permanente de Gas, estamos revisando el mismo, y hay muchos temas que revisar. Ese es uno. Hay algo al respecto, pero no está claro. Lo básico, fundamental, Javier, es que los equipos, los accesorios, los materiales que se utilizan, no solamente para el gas, para el sector eléctrico. Sí, conozco el tema. Para el sector combate de incendio, instalaciones de protección, que si los rociadores, ¿no? Que si las bombas contra incendio, que si las bombas... o sea, hay diversos materiales, equipos que deben cumplir con normativas. Ahora bien, no todas esas reglamentaciones se aplican en Panamá. Entonces se adoptan por referencia, como es el caso de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Pero sí, es uno de los temas pendientes, una de las tareas asignadas que nos hemos propuesto revisar el tema del cumplimiento de los detectores con las normas internacionales. Y déjame ahora adelantar algo. Yo no creo en obligar a la gente a hacer las cosas. No. Yo entiendo mi manera de ser es educar a las personas. Hacer docencia, educar a la gente y decirle, mira, existe este riesgo. Para mitigar este riesgo, esta posibilidad de accidente, tienes estas diferentes medidas. Como mínimo, es importante que esta que está aquí, la más básica, la más sencilla, que tú la apliques. Te la recomiendo al pie de la letra para tu hogar, para tu propiedad, para tu familia. Porque cada una de las residencias nuestras es lo que la mayor parte de las veces lo que tenemos. Y si es lo único que tenemos, entonces debemos protegerlo, ¿verdad? Entonces, recomendarles a los propietarios, a los residentes, oye, como mínimo, te recomiendo este. Ahora bien, hay empresas internacionales que se mudan al país y ellos nos exigen a nosotros los diseñadores, óyeme, yo quiero que mi edificio, mi instalación, cumpla con la última normativa a nivel mundial, que es esta. Como está por encima de lo requerido a la hora de sacar los permisos de construcción, no debe haber ningún problema. El problema está que si vas a sacar un permiso de construcción en alguna de las disciplinas y no cumples con lo mínimo adoptado, ahí sí vas a tener problemas. Bueno, antes de irnos a la pausa comercial, quisiera comentarte o preguntarte de un tema relacionado con los gases, que ya es parte de producto de peligrosos, que es los gases producto de la combustión, este asesino silencioso que es el monóxido de carbono, que yo soy muy consciente de eso y me preocupa mucho este tipo de gas cuando la cocina está cerrada, tenemos el aire acondicionado prendido en la cocina, todo está cerrado y no hay el ingreso de ventilación a la residencia. Mira, Javier, ese tema es tan importante como el escape del gas licuado dentro de las instalaciones de cocina. Porque mira, cuando tú tienes una fuga en el sistema, ya sea en el artefacto o en el sistema, se acumula, si no hay ventilación, ya conversamos lo que puede ocurrir. Pero el tema de los gases producto de la combustión, óyeme, se ha encontrado, hay testimonios donde personas se han quedado dormidas dentro de su vehículo andando, el motor andando. Y cuando le hacen la autopsia, resulta que el tipo tiene los pulmones llenos de monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque ese gas producto de la combustión de la gasolina con el aire y demás, por algún momento, como el señor se durmió dentro del vehículo, con el aire acondicionado encendido, por algún momento, en alguna área, alguna puerta semiabierta, el vidrio, entró ese gas y la persona falleció. No se dio cuenta. Por eso le llaman el asesino silencioso. Sí, yo soy consciente de eso. Este es peligrosísimo. Yo recuerdo una de las primeros proyectos que tuve, eso fue en el área del canal, se estaba construyendo una de las antenas, estas que están antenas que estuvieron al frente
de la entrada de la base naval de Navy. Allá habían, donde están construyendo el área del túnel, ahora mismo. Correcto. Allá había unas antenas de comunicaciones, altísimas también. Y se estaba moviendo el terreno para habilitar y empezar la construcción. Pero son construcciones que tienen, como hay muchos materiales, se tenían que dejar de un día para otro. Y se quedaba un vigilante toda la noche cuidando los materiales. Pero estamos hablando de una antena. Entonces, a medida que iba subiendo la antena, tenían que ponerle las luces de identificación rojas, porque iba subiendo de altura. Y esa noche, entonces, como era un área abierta, no había electricidad. Y el contratista llevó una planta eléctrica portátil, conectaba el alambrado y el foquito rojo quedaba encendida. Esta noche hubo una lluvia. Entonces, el vigilante se resguardece dentro de una caseta de materiales, pero la planta afuera, y se apagaba cada rato. Y el señor cae en cuenta de, oye, se está apagando porque le está cayendo el agua de la lluvia. ¿Qué hace el señor? Agarra la planta, la mete dentro de la caseta de la construcción, la enciende, conecta y se da cuenta que allí no se apaga porque estaba techado. Al día siguiente encontraron la planta corriendo y el señor falleció dentro de la habitación. Porque el aire, o sea, lo asesinó, él no se dio cuenta. Eso mismo puede ocurrir en una instalación nuestra, residencial o comercial, donde un calentador de agua se mezcla con el calor, el oxígeno y cuando encendemos el calentador escuchamos el clic, 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 clic. Sí. Esa es la chispa. Entonces se mezclan los tres, enciende la llama y calienta el agua. Entonces ese producto, al quemarse ese gas, produce un gas. Ese gas hay que sacarlo al exterior. Sí, correcto. Tiene una chimenea, una pequeña chimenea. Hay unos ductos, ¿cómo se llama? Flexibles que se conectan en la parte de arriba y se extiende hacia afuera. Ojo con esos ductos. Hay veces que el calentador se instala muy cerca del borde superior y no hay espacio para meter el ducto. Esa instalación no cumple, no es conveniente y es un peligro de envenenar a los usuarios. Por otro lado, la misma la secadora de ropa o del centro de lavado tiene en la parte de atrás una salida para manguera flexible. Pero esa manguera hay que conectarla al exterior. Pero como no queremos romper la pared para que salga, ¿qué hacemos? Ahí lo venden, te venden ese kit en el mercado, la manguera flexible. Tiene como un hongo, una cosa así. Una vasija que tú la conectas. Y la gente cree, bueno, la conectan y ya. No, señores, leamos las instrucciones. El vendedor, ¿qué te dice? Que ese envase tiene que tener un nivel de agua para que cuando salga el gas de la combustión se mezcle con el agua y anule lo que está, el producto de la combustión que puede envenenar a los demás. Mira las estufas. Sí. Tenemos estufas en nuestras residencias, en los locales comerciales. Algunos tienen la campana de extracción. Revisa el filtro de esa campana de extracción. Lleno de grasa. Lleno de grasa. No hace nada. Lo único que está haciendo es consumiendo energía porque está el motor encendido. Pero no hace nada. Entonces uno entra a la cocina y uno dice, oye, pero esto aquí huele a gas. No tanto huele a gas, sino que huele a quemado. ¿Y este olor qué es? Es el gas producto de la combustión. Mira el caso de las barbacoas. Las barbacoas están prohibidas dentro de la residencia. Y cualquiera puede decir, no, pero es que lo que quieren es multarnos. Señores, los están protegiendo para que los gases, el humo, ese producto del quemado del carbón, o si es de gas, no se quede en el recinto cerrado. La idea es que fluya y la ventilación facilite disminuir el grado de riesgo, el grado de inseguridad por una alta concentración que a la larga va a producir. Aparte, o sea que en las instalaciones de gas en nuestras residencias, en nuestras cocinas y lavanderías, no solamente está el tema del escape de gas, que ese gas hay que sacarlo al exterior, sino también el tema de los gases producto de la combustión. O sea que evidentemente la ventilación en nuestras instalaciones de cocina y lavandería, señores, eso no es broma. Eso no es gana de exigir en un reglamento de que se haga esto o se haga lo otro. Es una necesidad. Bueno, ya que estás hablando de eso, ¿por qué no nos amplía algunas reglas básicas para la correcta ventilación de los espacios con gas? Mira, interesante, Javier. Mira, en Panamá
El reglamento de ventilación y aire acondicionado lo establece. Establece que en los lugares donde existan instalaciones de gas, debe existir una ventilación permanente. Como así, siempre abierto. Abierto. Entonces, en el caso natural, cuando se dice la norma, tanto natural como mecánica. ¿Cuál es natural? Las ventanas, los bloques ornamentales. Y ojo, no vas a poner cualquier ventana. En la norma está escrito, tanto en el reglamento de aire acondicionado y ventilación está escrito, en el reglamento de gas licuado de petróleo está escrito, qué tipo de ventanas se deben instalar. No es instalar cualquier tipo de ventana. No es quitar los bloques ornamentales existentes y poner una ventana deslizante. ¿Por qué, Javier? Porque la ventana deslizante, donde cierra, sella. Es hermético. Y si hay un escape en esa área donde tiene esa ventana, se concentra. Y al concentrarse, aumenta el riesgo de mezclarse con la cantidad adecuada de oxígeno y la cantidad adecuada del gas conjuntamente, y una chispa. Recordamos que inicialmente mencioné lo de la chispa. Puede ser el interruptor. Javier, puede ser que tú entraste medio dormido o en la noche a la cocina o con un vaso de agua, o llegaste a tu casa y en el momento que llegas te suena el celular. Sí. Cada vez que suena el celular, internamente hay una pequeña chispa. Se activa esa fuente de calor en una concentración adecuada. Explota. Mira tú el caso, cada vez que nosotros abrimos una llave de agua caliente, no importa en qué lugar de la casa, ya sea lavandería, sea en la habitación, donde sea, siempre el calentador de agua recibe la señal, el flujo de agua, se acciona una válvula. Esa válvula es la que tira, envía la señal y la batería tira la chispa. Esa chispita, en una alta concentración de gas en ese lugar, explota. ¿Tú recuerdas el caso de Urbana? Sí, correcto. Un caso famoso de hace un par de años, yo creo que hace como 2 o 3 años. Esa fue, que yo recuerde, creo que ha sido la afectación más grande que ha habido en el material que ha habido en la República de Panamá. Y según testimonio de uno de los vecinos, de los propietarios del área donde supuestamente ocurrió el caso, dice que ella se metió al baño, sí, activó el agua caliente y explotó. O sea, yo te aseguro que si eso fue verdad, donde estaba el calentador de agua, donde ella abrió la manivela del agua caliente, recibió la señal acá, porque eso pasa en segundos. Entonces, esa válvula abre, pasa el agua, envía la señal, la batería tira la chispa y explotó. O sea, señores, la ventilación es tan importante. Hablábamos, mira, los reglamentos en particular te dan detalles. Te dicen, por ejemplo, qué tipo de ventana tú puedes usar. Hace mucho tiempo se diseñaba en Panamá con los bloques ornamentales, en las áreas de lavandería, en las áreas sobre todo de lavandería. Pero ¿qué resulta? Las nuevas construcciones ya no utilizan bloques ornamentales. O cuando alguno de nosotros se muda a un edificio que está comprando un apartamento usado y tiene los bloques ornamentales, ¿qué es lo primero que hacemos? Oye, vamos a remodelar estas instalaciones. Y vamos a sellarlo. Y entonces, pero como, oye, esto no está acorde con la realidad. Mira los edificios circundantes, todos tienen estas fachadas hermosas, espectaculares, pero no, vamos a quitar ese ornamental. Esos bloques ornamentales, nuestros arquitectos de hace muchos años lo diseñaban con esa intención de que hubiese una ventilación permanente. Al haber esa ventilación permanente, los riesgos de accidentes disminuyen. Aparte que una ventilación natural disminuye la necesidad de instalar equipos de aire acondicionado, lo cual implica un costo adicional al bolsillo de cada uno de nosotros. Bueno, nuestro operador nos da señales de que es tiempo de pausa comercial. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con más de Constru Radio en este interesante tema.
Ya estamos de vuelta con más de Construc Radio Panamá, tu revista radial sobre construcción. Construc Radio Panamá, el programa de todos los constructores. Regresamos con más de Construc Radio Panamá, su espacio dedicado para temas de construcción, ingeniería y arquitectura. El espacio para todos los constructores. Construc Radio Panamá por los 94.5 FM. Estoy hoy con el invitado de lujo, el ingeniero Guillermo Enrique Lazo. Memo, como te dicen tus amigos, vamos a darte un espacio. ¿Tú deseas mandar algún saludo en el momento? Sí, cómo no. En particular quisiera mandar un saludo a todas las damas de SEDIA, la Sociedad de Esposas de Ingenieros y Arquitectos, que como seguramente están escuchando el programa. De seguro que sí, que como siempre haciendo actividades y marcando las pautas, todo lo que es la ayuda social en general, ¿no? Recientemente estuvieron por el área de Chiriquí, allá en Tolé. Ah, sí, de verdad. Repartiendo juguetes, bicicletas montañeras a más de 110 niños de una de las varias comunidades cercanas. Excelente. Y las características para esa entrega eran, primero, una buena calificación. Correcto. Y segundo, que tuvieran dificultad en accesar a las escuelas del sector. Y hay muchos testimonios donde los niños demoraban de 1 hora y media a 2 horas caminando para llegar a la escuela. Entonces hicieron esa obra social hermosa. Se les aplaude a la directora, sí, a la presidenta de SEDIA, mis saludos y mis respetos. Yo también quisiera mandar un saludo. ¿A algún otro? Sí, en particular al Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos y en la Industria del SPIAC. Que en la noche de ayer también participé en la toma de posesión del nuevo director. La toma de posesión de la Junta Directiva del colegio del 2025-2026 fue, como dirían los tableños, fue una toma de posesión llena de lujo y esplendor. Bueno, felicitamos a su director, el ingeniero Armando de Gracia, amigo de Construc Radio, y a toda su directiva. Les deseamos éxito. Yo quisiera aprovechar la ocasión para algunos colegas que reportan sintonía, el ingeniero Gustavo Popo Bernal, asiduo radio escucha de Radio Panamá y asiduo radio escucha de Construc Radio Panamá. También reportando hasta David Chiriquí, el ingeniero Rangel Guerra Birman. Le deseamos pronta mejoría. Supimos que estaba un poco afectaciones de salud y mis deseos de pronta mejoría. Igualmente saludos para Popo y para Rangel allá en la Altiva. Los dos son chiricanos. Ah, sí, de verdad que sí. Uno de Boquete, me parece. Boquete, correcto, sí. Y el otro, pero acuérdate que Chiriquí es una sola república, ¿no? Sí. Bueno, regresando al tema, yo creo que nos quedamos cortos, Guillermo, acerca de las reglas básicas de una correcta ventilación para espacios con gas licuado de petróleo. Ok, mira, importante, Javier. En primer lugar, el tema de la ventilación en las instalaciones de gas licuado de petróleo debe ser manejado por personas idóneas en el tema. Cuando se están construyendo los edificios, los diseñadores de los espacios, ¿quiénes son? Los arquitectos. Ellos tienen una responsabilidad muy grande al respecto. Cuando se está remodelando un edificio, los apartamentos aislados, aparte de los arquitectos, muchas veces tienen participación los diseñadores de interiores. Ellos también tienen responsabilidad y son idóneos para el tema. Entonces, ya cuando estamos hablando de la parte mecánica o la parte propia de la ventilación como tal, sobre todo cuando se refiere a temas, recordemos que hablamos de ventilación natural y ventilación mecánica. Cuando es natural, está el tema de las ventanas. Comentaste que las corredizas estaban prohibidas. Normalmente se instalan las ventanas estas de paletas. Sí. Pero ¿qué resulta? Que cuando remodelamos las cocinas, ya igualmente que al quitar los bloques ornamentales, que es la otra opción, quitamos las ventanas esas porque se ven feas. Y se cayó un vidrio y se cayó el otro, y problema con los vecinos. Y no abren bien el mecanismo. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Las quitamos, vamos a poner una ventana de las buenas. Entonces ponemos ventanas, vidrios deslizantes. En un tiempo le llamábamos ventanas francesas, qué sé yo. Pero ¿qué resulta?
normalmente quedan abiertas, ¿verdad? Pero el día que está lloviendo y se moja la lavandería, el piso, la cocina, le cae a los aparatos, ¿qué hacemos? Cerramos la ventana. Pero como siempre estamos atareados, esa ventana se queda cerrada. Al día siguiente o más tarde entramos, oye, esto está caliente, ¿eh? Ah, no, es verdad que cerré la ventana, va y la abren. Pero de tanto abrir y cerrar, se queda la ventana cerrada. Y un día llega la jefa de la casa y se dice, oye, pero esto ¿por qué está tan caliente? Esto está insoportable. ¿Y a quién llama? ¿A quién? Al esposo. Y le dice, óyeme, esto aquí está muy caliente, tenemos que hacer algo. Ponemos un aire acondicionado. Enseguida la solución, como está caliente, vamos a poner aire acondicionado. Pero entonces, para que un aire acondicionado trabaje de manera eficiente, tú tienes que mantener las ventanas cerradas. Las puertas tienes que mantenerlas cerradas. Pero entonces no es solamente ponerle el aparato que cierre automático de la puerta. Tienes que verificar que a los costados de la puerta, en la parte de abajo, no se filtra el aire. Entonces tienes que hacer una serie de ajustes, ¿verdad?, en las instalaciones. Javier, ¿tú qué crees que pasa en un lugar como ese, lleno de aire acondicionado, y que hay un escape de gas? ¿Para dónde va a ir el gas si todo está sellado para que el aire acondicionado no salga? Él se contiene ahí, se va a contener en el recinto. Correcto. Y cuando alguien abre la llave del agua caliente, acá está la batería, en la lavandería, en la cocina, produce la chispa y allá vamos. Igualmente cuando alguien enciende el interruptor. ¿Pero qué resulta? Bueno, eso es concentrado en la cocina. ¿Y qué pasó si esta residencia es de las que tiene toda la casa llena de aire acondicionado? Ese escape va a recorrer todo el edificio, todo el apartamento, y va a llegar a cierto nivel. Y cuando suene un arco, el timbre del teléfono, la luz, el interruptor, también puede producir una explosión. Entonces, los escapes de gas se pueden minimizar, se pueden mitigar sus efectos a través de una ventilación adecuada. Para el caso de la ventilación mecánica, están los profesionales idóneos. ¿Quiénes son? Los ingenieros mecánicos industriales, los ingenieros electromecánicos. Y hay otros muchos. En Panamá hay más de 200 profesiones reguladas por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura en cuanto a ingeniería. No todas tienen competencia en ese aspecto, pero de seguro van a haber más de lo que acabo de mencionar. Entonces, empezando, el diseñador debe ser idóneo. No necesariamente el albañil que contratamos en la esquina para levantar, qué sé yo, hacer una obra menor, va a ser el idóneo para hacer las remodelaciones de la cocina, tanto físicas como de ventilación. Y eso me trae a otro tema relacionado, el mantenimiento de esas instalaciones. Y las revisiones periódicas, mantenimiento y revisiones periódicas. Evidentemente. Entonces, mira, esa palabra mantenimiento es como una palabra mágica, ¿no? Es una palabra mágica y la gente no le da importancia, la menosprecia. Y a veces le tienen pavor porque saben que es un gasto. Es un gasto. Yo diría que es una inversión que se hace para prevenir que más adelante hay un gasto mayor. Porque es mucho mejor ir que si el ventilador mecánico, porque si es, dependiendo del tipo de instalación, asimismo hay diferentes tipos de equipo, si tiene algún ruido, es por algo, entonces es mejor ir a ver por qué está haciendo ese ruido. Si una válvula se iba a cerrar y no se pudo cerrar, hay que ir a reemplazar esa válvula. Si la manguera que suministra, que conecta la salida con el artefacto, ya venció, hay que cambiarla. Entonces, esas revisiones periódicas conducen a una acción de mantenimiento correctivo o preventivo. Entonces, ¿y quién da ese mantenimiento? Ok. ¿Se le exige a alguien? ¿Es del PH, el dueño del apartamento? Evidentemente que para operar los equipos o las instalaciones de gas se necesita una competencia muy particular. Muy particular. No es cualquier plomero. No. A ver. O fontanero. El fontanero, en el reglamento de gas se menciona el fontanero como una de las personas idóneas con posterioridad a un examen que tienen que hacer en el Benemérito Cuerpo de Bomberos para instalar tanto los sistemas, entiéndase, tuberías, reguladores,
codos, los accesorios en general, las válvulas, ¿verdad? Eso es lo que le llaman la licencia tipo A. Pero luego, para operar los artefactos, para conectar los artefactos, para darle mantenimiento a los artefactos, entiéndase artefactos como una estufa, un horno, un calentador de agua, una secadora de ropa o un centro de lavado. Esos son los artefactos más comunes. En otros lugares hay hasta refrigeradoras de gas. Aquí en Panamá los más comunes son esas. Hay una licencia tipo B, Sí. para esas personas que tienen licencia para operar esos artefactos. Pero ¿qué resulta, Javier? Cuando se creó ese reglamento, la mayoría de los artefactos de gas eran eso, artefactos de gas. Hoy en día, los artefactos de gas te manejan sistemas eléctricos, sistemas electrónicos, te manejan hasta sistemas de control, te manejan tantas complicaciones que un fontanero común y corriente hoy en día necesita una capacitación mucho más allá de una instalación de tuberías común y corriente, ya sea empotradas en pared, empotradas en piso o en losas. Necesita una capacitación mucho más especializada para poder atender los equipos nuevos que han salido. Guillermo, pero nosotros como uno más del montón, como ciudadanos, ¿cómo podemos verificar que la persona que me llega a mi instalación, a mi edificación o a mi vivienda, cuenta con esa capacitación o está apto para realizar ese trabajo? ¿Hay alguna manera de yo poder verificar esa información y no contratar a cualquiera que dice que hace eso en un tema, por lo que hemos escuchado, un tema bien delicado? Muy, muy delicado. Mira, existen lo que se denomina licencia tipo A, licencia tipo B, licencia tipo C, licencia tipo D. Cada una de esas tiene sus funciones y sus competencias. Esas licencias las otorga el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Todas esas licencias, dice el reglamento, que previo a aspirar y recibir esa licencia debe tener la idoneidad o una licencia temporal renovable que otorga la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Nosotros hemos detectado y periódicamente solicitamos, cuando digo nosotros me refiero a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, solicita periódicamente un listado de los profesionales cuyas licencias han sido otorgadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, para verificar de que esas personas, aparte de tener la licencia tipo A, tipo B, tipo C o tipo D, también estén registrados en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Porque si alguna de estas personas tiene esa licencia sin estar inscrito en la Junta Técnica, hay que revisar el caso a ver a qué se debe. Entonces, esa es la primera, por decir así, primer filtro que debe existir, que uno pida ese carnet. Es un carnet, ¿cierto? Es un carnet. Sí. Entonces, ahora, como todo en la vida, siempre hay algunos juegavivos y se han dedicado a reemplazar de manera ilegal esos carnets. En otras palabras, a falsificar los carnets. Entonces, ¿qué resulta? Que llega alguien a tu casa, te enseña el carnet, tú no te debes confiar únicamente de que esa persona posee ese carnet. Debes pedirle también la licencia que les da a ellos el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Porque, repito, si no tienen la primera licencia de la Junta Técnica, no deben tener la licencia que otorga el bombero. Entonces, ya tú tienes dos carnets para comparar. Ah, no, que se me olvidó. Vaya y búsquelo, por favor. Si no, usted no entra a mi casa. Esa labor la están haciendo en muchos PH los administradores, porque ellos saben que dentro del reglamento existe una serie de responsabilidades y para mejorar o ayudar tanto al usuario como a ellos como parte de sus funciones, solicitan copia del carnet. Así se están evitando mayores problemas. Pero ¿qué resulta, Javier? Dime. Que también se da el caso que le han falsificado la licencia al Benemérito Cuerpo de Bomberos. Oh, man. Entonces, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura tiene una página web, un sitio web, que uno entra. Correcto. Y ahí, teniendo el nombre, porque ya tú tienes el carnet en la mano, entonces, tú verificas con ese nombre para ver si el señor está registrado o no está registrado.
si la idoneidad que dice el carnet que él te dio es la que corresponde al registro de la Junta Técnica. Si no aparece en el listado, uno le debe decir a esa persona, por favor, su nombre no aparece en la página web de la Junta Técnica, por favor, acérquese a la Junta Técnica para verificar qué es lo que está pasando con su nombre. O sea que hay una tercera verificación. El carnet físico que te da, el carnet de benemérito cuerpo bombero y verificar también que está registrado en la Junta Técnica. Pero no me quedo ahí. El reglamento dice que el benemérito cuerpo bombero debe tener un listado público de las personas que ellos les otorgan las licencias. O sea que en realidad serían 4 formas de verificar si esa licencia o carnet es válido o no. Y a propósito, para entrar a la Junta Técnica, página web, ¿eso es gratis? ¿Cualquiera puede entrar ahí? Totalmente gratis, totalmente gratis. Bueno, a nuestros administradores, por favor, verificar en línea, en la página de la Junta Técnica, verificar si la persona es idónea para realizar los trabajos. Bueno, Guillermo, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Nuestro operador nos dice que, bueno, esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Gracias a nuestro invitado Guillermo Lazo. El programa da para una segunda parte. Yo quiero comprometer al ingeniero Guillermo Memo Lazo a una segunda parte. Nos quedamos cortos, había mucho tema más para desarrollar. Si quieres escuchar de nuevo esta grabación, puedes acceder a YouTube. También les invito a todos nuestros radioescuchas a seguirnos a nuestro Instagram, @ConstruRadioPanamá, o escribirme vía email al correo electrónico construradiopanamá@gmail. Nos escuchamos el próximo sábado a las 4 de la tarde por los 94.5 FM. Se despide su director, el ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero, en compañía de Guillermo Lazo, su amigo, su servidor, y listo para regresar acá en cualquier momento, Javier. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde con más temas, con la segunda parte del programa del día de hoy, en su programa favorito de los sábados, Constru Radio Panamá, por Radio Panamá. A todos, saludos y que tengan un excelente fin de semana.